Hola, buenas tardes. Empezamos nuestro ciclo 2018-1 y este es el primero de la serie de nuestros videos para la parte online de nuestro curso de Fundamentos para el Cálculo. En este primer video, que es muy corto, vamos a darles solamente los lineamientos de algunos conceptos económicos en los que intervienen las ecuaciones de primer grado y eventualmente de segundo grado. Acá hay un par de términos que tenemos que establecer primero, que serán muy familiares para nosotros durante el desarrollo de este ciclo. El costo fijo, bueno, el costo fijo siempre hay que medirlo en un periodo, ¿no? O sea, el costo fijo, ¿qué cosa es lo que es el costo fijo? Dice ahí, es la suma de todos los costos que no dependen del nivel de producción. Ok, en un negocio cualquiera, ¿cuál sería, por ejemplo, en un, no sé, ya algunos estarán cansados de que les diga esto, pero en un cultivo de páprica, por ejemplo, ¿cuál sería un costo fijo mensual? Algo que siempre tengo que pagar, gastar, y que no dependa de cuánto páprica yo coseche o de cuántas hectáreas tengo. Algo así podría ser, por ejemplo, el sueldo de los vigilantes de la chacra. Son 5 vigilantes, igual siembre o no siembre. De repente el alquiler del terreno. Bueno, puede ser que dependiendo, ¿no? O sea, hay varias cosas que son fijas, ¿no? Por ejemplo, en otro negocio como, no sé, en una librería, ¿no? El costo fijo podría ser el alquiler del local, podría ser la tarifa de luz, aunque eso no es muy fijo porque depende también del horario de trabajo, pero si solamente prendo la luz desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y no consumo grandes cosas, debería ser un costo fijo también. Hay varios que son costos fijos, ¿no? No sé, el sueldo del contador, el sueldo del administrador de la tienda, el sueldo del cajero, todas esas cosas, sin importar cuánto yo venda, es fijo. Por otro lado, el costo unitario es el costo de producir cada unidad. Bueno, en el caso de las cosas que yo produzco, pero cuando también las compro, por ejemplo, si no las produzco y las compro, como por ejemplo, yo compro agendas en una editorial grande y las vendo después en un puesto del mercado. Entonces yo las compro, cada agenda tiene un costo para mí, puede costar, no sé, 12 soles, cada una. Cuando yo la venda, la voy a vender, no sé, en 18. Pero en el interín tengo unos costos fijos que son los costos que no dependen de cuántas agendas venda yo. Si solamente vendiera agendas en el puesto, tengo que pagar el alquiler del puesto, tengo que pagar la parte de la luz que me corresponde, tengo que pagar la parte de la seguridad que corresponde, ¿no? Y otras cosas como mi pasaje diario para llegar ahí. Todas esas cosas son costos fijos. Y por el contrario, el costo unitario es el costo de producir cada unidad, lo que quiere decir que en este caso sería el costo de adquirir cada agenda, ¿verdad? El costo variable, entonces como su nombre lo indica, si yo compro 100 agendas en un mes y las agendas me costaban 12 soles, entonces voy a gastar 1200. Pero si en lugar de comprar 100, el próximo mes compro 200, entonces siendo que el costo unitario era 12, pues van a ser 2400. Entonces por eso el costo es variable, ese costo es variable porque es la multiplicación de cuánto me cuesta cada una, ya sea en materiales o en adquirirlas, y de la cantidad que yo venda o adquiera ese mes. Entonces esta cantidad de acá es la cantidad de unidades que yo venda o adquiera, porque las compro para venderlas, lógicamente, no las compro para consumirlas yo. Con 200 agendas no las voy a usar yo solo, entonces las compro para hacer negocio, ¿ok? Entonces con estas variables unidas al precio precio de venta unitario, que tiene que estar en unidades monetarias que corresponda al país que estemos analizando, hay varias cosas que tenemos que establecer. Primero, que el ingreso ocurre cuando yo vendo cierta cantidad de unidades a cierto precio. Entonces, si multiplico el precio por la cantidad de unidades, tengo el ingreso del día o del mes o del periodo que estoy analizando. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión.
El costo total es la suma del costo fijo con el variable en el periodo especificado, que también tiene que ser especificado, en un mes o una semana. Los casos que le demos siempre vamos a decir periodo, mensual o semanal o lo que sea. Pero hemos dicho que el fijo, bueno, el fijo es el fijo, no es lo que no cambia. Pero el variable es la cantidad multiplicada por el costo unitario. Yo le pongo así en minúscula, me gusta más. Entonces podemos reescribir el costo total, que es una ecuación, le pueden decir una fórmula si quieren, que es el CU multiplicado por el Q sumado con el costo fijo. Entonces esto de acá es el variable. Entonces no sé, si mis agendas eran 12 soles cada una y ese mes compré 100 para vender y mi costo fijo fuera, no sé, 1000 soles entre todos los gastos que yo hago, entonces el costo total de esas agendas, de hecho, que es 2200, supongamos que soles. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Finalmente, el objetivo de todos los negocios no es el ingreso, sino la utilidad. Bueno, la utilidad resulta ser el ingreso que he recibido por la venta de todas esas agendas menos el costo total. Ya no le voy a poner costo total, le voy a poner solo costo, mucha letra, ¿no es cierto? Si el ingreso es P por Q y el costo es esa otra relación que hemos establecido acá, CU por Q más CF, CU por si acaso, ¿no? Algebraicamente podríamos sacar la conclusión de que esto es P por Q menos CU por Q menos CF. Si sigo escarbando por acá y factorizo el Q, digo que esto es P menos CU por Q. ¿Están de acuerdo? Menos CF. ¿Esto qué quiere decir? Que esta formulita de acá es la más importante que podamos necesitar. Esta formulita me dice que si yo vendo, no sé pues, si vendo a 18 lo que compré en 12, aparentemente si ustedes le preguntan al vendedor, la utilidad sería 6. Pero no es cierto. Ese 6 está por aquí, por la cantidad de agendas que venda en el mes. Y ahí hay que quitarle el costo fijo, que para este ejemplo hipotético he declarado que es 1000, ¿no es cierto? Entonces la utilidad no es 6 multiplicado por el número de agendas. A esa cantidad, que es una cantidad de dinero, ¿no? Una cantidad de dinero, tengo que quitarle los costos fijos. Y una vez que lo que me queda, que es mucho menos, eso recién es la utilidad. Recién en ese momento yo puedo disponer de ese dinero. Porque el costo fijo son gastos que de todas maneras voy a tener que hacer. Y yo tengo que recuperar eso para volver a reiniciar, ¿no?, los gastos del próximo mes o del próximo periodo. De la utilidad también le denominamos ganancia, pero eso ocurre si la utilidad es positiva, entonces se le denomina ganancia. Pero si la utilidad es negativa, se le denomina pérdida. Entonces yo puedo tener una utilidad negativa. Oye, ¿cuánto tuviste de utilidad? Menos 2000. Claro que eso es bien raro que alguien diga eso, ¿no? No dice, no tuve utilidad, tuve pérdida. Bueno, eso es matemáticamente, sí tuvo una utilidad, pero fue negativa. Pero en el mundo real decimos ganancia, ¿verdad? Gané 2000 soles o gané 1000 soles. Otro detalle. Nosotros tenemos que U es 6Q menos 1000. Ese es nuestro negocio de agendas, en nuestro puesto, no sé, en el polos rosados o polos azules o alguno de esos. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuántas tengo que vender como mínimo para recuperar, o sea, para no decir que perdí en el mes. Entonces, lo que hay que hacer es decir, ok, eso ocurre cuando la utilidad va a ser 0. Si volamos a 0, claro, en este ejemplo hipotético no me sale un valor exacto. Es un valor teórico. 1000 entre 6. 1000 entre 6, o sea, 500 entre 3, bueno, son 166,67. Eso significa, perdón,
Eso significa, ¿qué significa? Que si en el mes yo vendo 166 agendas, o en la semana, no sé cómo quieran, ¿no? No sé si les parece mucho un mes para vender 166 agendas. Si ese fuera solo mi negocio, sería poco, ¿no? Si vendo 166 agendas, no gano, porque no he llegado al objetivo. Pero como no puedo vender 166,67 porque es un número fraccionario, deberíamos vender 167 agendas y a ganar aunque sea algo, ¿no? ¿Cuánto gano? Bueno, gano muy poco. Si ustedes multiplican 6 por 166 por 167 y le restan el 1000, yo puedo decir que eso es 600 más 300, 960 más 42, 1042, ¿no? 42, ¿no es cierto? 960 más 42. No, 960 más 42 es 1002. Tendría 2 soles de utilidad. Obviamente eso es ridículo, pues entonces la idea, pero a veces pasa el mes, yo no puedo decidir cuántas agendas vendo. Eso lo decide el mercado, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a la introducción teórica. Nos vemos en la segunda parte.